Pues ya salía del taller de recoger la moto y este fue el mecánico que no me descontó ni un euro. Vamos a ver si hizo bien su trabajo o me metió la clavada del año. Vaya clavada me metieron, chavales, vaya clavadón. No me esperaba de 100 euros iniciales de presupuesto hasta 250. La cadena de distribución ya solo valía eso, 45 euros. Pero antes de continuar el vídeo, vamos a estudiar paso por paso lo que ocurrió. Media hora antes, justo cuando iba para el taller, y me dio la orden de trabajo realizado con las piezas cambiadas. Me avisó el mecánico que la moto estaba pronto, es decir, que le quedaba poco para estar lista. Y nada, ya vamos para ahí a ver cuánto va a ser la factura final, porque tuvo que meterle algún componente más, como por ejemplo la cadena de distribución, que estaba reventada la vieja, y algunas juntas a mayores que faltaban. Ayer me dio un presupuesto de 100 euros. Yo le voy a negociar algo, a ver si me negocia, pero no creo que me negocie mucho. Vamos a ver, ya está aquí. Es un taller de Piaggio, Honda, Yamaha y Aprilia. Me mandó fotos de todos los cambios y la bomba de agua estaba hecha polvo. Todo oxidada, estaba muy mala. En este agujero es donde va el eje de la bomba del agua, en el cual se puede ver mucho óxido y grasa acumulada de 15 años, ya que nunca se cambió. Entonces los retenes ya no cumplían su función y el aceite se escapaba por ahí. Y si no se arreglaba pronto, se podía perjudicar otras piezas cercanas. Y esto es lo que le tuvo que cambiar, la bomba del agua, que está ahí con el tubito ese. Ayer tenía algo de humedad por ahí y ahora no se ve nada. Hola, buongiorno. Ciao. Listo. Visto tu visto? Todo bien, todo bene. Tutto bene? Ok. Ok. Allora, liquido radiator 10, Sì. olio motor, Sì. tappo scarico olio, guarnizione coperchio punteria, catena distribuzione, para olio. ¿La cadena cuánto costa? 45, Es buena cadena, ¿no? originale. Original, ya. Originale. E interno motor, distribuzione, pericolo, quindi originale. Original. La cadena vieja, muy mal, ¿no? Mala. Pattino, mala. Ok. Tutta la distribuzione, mala. Mala. Mai. Muy gastada. Muy gastada. Muy. Pattino distribuzione. 23. Sí. Installazione. Tornier. Instalación. Tornier kit pompa acqua. Ajá, ya. Manodopera, registro punteria. 100. Una giornata di lavoro, una giornata dalla mattina alla sera. Possible. ¿Tú esente? No. Era imposible de tratar con el italiano para que bajase el precio a 200 euros. Así que al final me rebajó 10 euros y me quedó todo en 2,50. No se podía hacer más. Ahora solo esperemos que la moto vaya bien y no se rompa de nuevo. Es la primera vez que negocio con un italiano y salí derrotado. Sale un barco que me va a llevar hacia Túnez, que es un país musulmán parecido a Marruecos. Tengo muchas ganas de conocerlo, ver las diferencias que tiene con Marruecos. Y aquí es cuando vamos a ver que los planes de viaje a veces no salen como los piensas. Pues vine hasta Trapani para nada, porque desde aquí no hay ferry hasta Túnez. Resulta que el ferry solo sale desde Palermo, justo desde donde estaba.
Una hora de viaje para nada. Vaya fracaso. Pues en Google Maps me aparecía el trayecto este desde aquí, pero tenía que haber llamado. Pues no pudo ser. Al final me quedé sin ir a Túnez, ya que cambié de idea porque al principio pensé que serían solo 2 horas de ferry, pero en realidad eran 12 horas de viaje y la vuelta otro tanto, con lo cual prefiero ir a otro país que me quede más de camino, que ya lo veremos otro día. No pude evitar parar a lavar la moto, ya que estaba llena de grasa. Y es el primer lavadero que veo aquí en Italia, de estos de máquinas. Es muy raro encontrar un lavadero de estos. Del súper, ya me refresqué con algo y ahora me fijo aquí y resulta que no hay aceite. Vaya novedad, parece que quedó bien cerrado, bien arreglado eso. Pues la moto va a hacer ya casi 80.000 kilómetros. Está en 79.800. Justo el día del partido este del Palermo. Vaya escándalo hay aquí. Hay un atasco. Bueno, me dirijo al camping de Belcebú. A ver si puedo llegar hoy, porque con estos atascos me estoy dando unas vueltas. Al final no voy a ir a Túnez, porque tenía que coger un barco que tardaba 12 horas. Todo el día metido en un barco y después, claro, había que contar la vuelta, otras 12 horas de viaje. Era demasiado ya. El precio no estaba caro, estaba en 50 euros con la moto. Pero joder, qué rollos, no sé por dónde ir. Pues el barco costaba 50 euros, 12 horas de viaje, es decir, todo el día metido en un barco. Uy, perdón. Y que no me salía rentable, vamos, era un rollo de horas. Me voy a perder Túnez, que seguramente me iba a encantar, estilo Marruecos, pero no se puede ir. Entonces, la segunda opción que tengo de ir a otro país sería ir a Albania, a conocer Albania, que queda cerca de Italia. También hay que coger un ferry, pero un ferry pequeño de 1 hora, vamos, de duración. Soy un desastre en el cálculo del tiempo de los ferries, pues hasta Albania dura 7 horas. Siempre calculo mal las distancias y debe ser porque los comparo con el de Tarifa hasta Marruecos, que suele durar 1 hora, y este, al ser de Italia hasta Albania, pues dura algo más. Son las 7 de la mañana, pero ya no puedo dormir más. Estoy incomodísimo. En el próximo video vamos a ver lo mal que se duerme de camping si no estás acostumbrado. Y el increíble pueblo de Cefalú, que se encuentra encima de una playa,
con una bonita iglesia barroca y debajo de una montaña. Todo esto en Cefalú.